Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistemática, en sus siglas SIRS, en la sepsis. Bueno, cuando el SIRS es el resultado de un proceso infeccioso que se va a denominar sepsis. El SIRS es un conjunto de síntomas o signos de inflamación generalizada. Puede ser fiebre, taquicardia, entre otros. Pero, bueno, SIRS puede tener diferentes causas, como infección, quemaduras, trauma o pancreatitis. Pero bueno, solo es una sepsis cuando el SIRS es ocasionado por una infección. A esto podemos llamarlo sepsis. Una, los síntomas van a tener que ser mayor a dos de los siguientes para que se pueda denominar una sepsis, ¿no? Como la temperatura corporal, que tiene que ser mayor a 38, la frecuencia cardíaca, que tiene que ser mayor a 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria, que tiene que ser mayor a 20 respiraciones por minuto, y también un recuento de leucocitos, que tiene que ser mayor al 10% de formas inmaduras, ¿no? Tenemos la fisiopatología inmunológica, el reconocimiento primeramente del patógeno más la activación del sistema inmune innato. Como sabemos en la sepsis, el sistema inmune reconoce patógenos mediante receptores de reconocimiento de patrones, como los TLR que detectan PAMS. Bueno, los TLR están presentes en macrófagos, células dendríticas y neutrófilos. Son receptores de tipo TOL. Los PAMS son patrones moleculares asociados a patógenos. Y bueno, los DAMs son patrones moleculares asociados a daño. Por ejemplo, patrones moleculares asociados a daño cuando hay en ADN mitocondrial, en los cristales de ácido úrico o liberación de células necróticas o activadas, ¿no? Luego tenemos la señalización intracelular más tormenta de citocinas. Esta activación va a conducir a la señalización intracelular por vías como NF-κB, que induce la producción de citocinas proinflamatorias, como conocemos la TNF-alfa, la IL-1 y la IL-6. Tenemos la vía de señalización. Bueno, el TLR tiene adaptadores como TRAP y MIT88. Y bueno, esto va a haber una activación de la IKK, y esta va a hacer que se libere NF-κB. Y bueno, va a entrar al núcleo, va a transcribir genes de citocinas proinflamatorias. Y como resultado va a haber una tormenta de citocinas, inflamación sistemática, va a haber daño endotelial, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, va a haber la activación de la coagulación, va a haber un riesgo de trombosis microvascular y una disfunción tisular, un shock o un fallo en órganos. Asimismo, también tenemos la respuesta celular de neutrófilos y complementos, ¿no? A nivel celular, los neutrófilos son reclutados rápidamente, se fagocitan, liberan trampas de neutrófilo y otras moléculas antimicrobianas, pero en fases más tardías inhiben algunas funciones de los neutrófilos, lo cual no lo va a hacer, no va a estar haciendo eh, bueno, no va a estar haciendo de una forma correcta eh, su protección, mejor dicho. Bueno, favoreciendo, ¿no?, la inmunosupresión. En neutrófilos va a haber un reclutamiento rápido, entonces va a haber más fagocitosis, va a haber liberación de NETs, pero en exceso va a haber un daño colateral en los tejidos sanos. En complemento, bueno, se va a activar regularmente la C5A, que va a traer más neutrófilos, va a amplificar la inflamación y bueno, en fase tardía puede que inhiba las funciones de los neutrófilos, que esto va a contribuir a una inmunosupresión. Asimismo, tenemos, bueno, consecuencias en la sepsis como hipotensión, tenemos difusión multiorgánica, denominada MOTS, también tenemos daño endotelial, tenemos acidosis láctica. Bueno, luego de eso, mm, a ver, bueno, mm, ¿no? Bueno, depende de la fase, ¿no? La sepsis, va a haber una mortalidad, podemos ver acá de 7 a 15%. Luego tenemos una sepsis grave con disfunción orgánica que está aproximadamente en un 21,9%. Y bueno, también tenemos un choque séptico que es hasta un 45,6%, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Lo que no funciona, de acuerdo al artículo, es que, bueno, en las décadas pasadas se probaron antiinflamatorios como la TNF-alfa, la IL-1RA. Entonces, lo que no se les dice es que la sepsis no es igual en todos los pacientes en el mismo tiempo.
Algunos están en CIRS, en hiperflamación, y otros en CARS, que es una inmunosupresión. Y bueno, que hablaremos en un momento de eso. Y bueno, muchos en una mezcla dinámica, ¿no? Lo que es tratar a todos igual, es como apagar un incendio con agua, mientras otros ya están congelándose. Lo que sí funciona, bueno, es un soporte vital inmediato, oxígeno, fluidos, vasopresores, como noradrenalina, y cuando hay choques. También soporte ventilatorio si hay SDRA, los antibióticos empíricos de amplio espectro antes de la primera hora, también un control de foco infeccioso de drenaje en cirugías, una colestetomía en colecitosis. Esto es salvavidas, pero no ataca en sí la raíz inmunológica, ¿no? Y bueno, se debería hacer en un futuro inmunoterapia personalizada. Es un tratamiento futuro del cáncer que adapta el tratamiento al perfil genético y molecular único a cada paciente. O sea, específicamente a cada paciente se le puede tratar con inmunoterapia. Bueno, ¿por qué algunos pacientes, ahora este título es ¿por qué algunos pacientes con sepsis empeoran días después sin fiebre, o sea, mejor dicho, sin síntomas y sin signos de inflamación? ¿Cómo se llama esto y cómo se detecta y por qué importa? Bueno, los CARS, es un estado de inmunoparálisis compensatoria tras o durante la fase inflamatoria en el CIRS. ¿No? Durante el CIRS se produce una inflamación muy excesiva, pero en la fase del CARS, esta respuesta se va a acelerar para evitar daños adicionales, pero puede volverse muy peligrosa si la inmunosupresión es excesiva y prolongada. Y bueno, ¿cómo se produce? Bueno, el cuerpo intenta frenar la tormenta de citocinas del CIRS, libera IL-10, una citocina antiinflamatoria en exceso. La IL-10 lo que va a hacer es inhibir a las citocinas proinflamatorias como la TNF-alfa, la IL, la IL-6 y la IL-1 beta, que van a desaparecer fiebre y taquicardia. También va a disminuir la HLA-DR en monocitos. Esto no pueden mostrar antígenos a los linfocitos T. Y bueno, también induce apoptosis masiva de linfocitos T, ¿no? Entonces, este resultado es un sistema inmune desconectado. Y bueno, ¿cómo lo detectamos con biomarcadores? Tenemos cuatro, perdón, tres, que es tenemos bajo el MHLDR, asimismo también un bajo recuento de linfocitos, pero sí un aumento excesivo de una citocina IL-10. Bueno, y como consecuencias reales tenemos infecciones secundarias y también un apartado de muerte tardía, ¿no? Infecciones secundarias podría ser neumonía asociada a ventilador por pseudodomas o Acinetobacter. Así también tenemos la candidemia, que es por hongos, y bueno, esto puede tener una mortalidad mayor a 40% en las personas. Asimismo, infecciones por gérmenes comensales como enterococcus. Y bueno, puede también causar una muerte tardía. 40% de las muertes por sepsis ocurren después del día 7. Y bueno, no por fallo multiorgánico inicial, sino por inmunosupresión persistente. O sea que el CARS se va a prolongar y esto va a causar una